En la Amazonía encontramos el sistema de agua dulce con mayor biodiversidad del mundo, donde podemos ver cientos de especies de flora y fauna, también comunidades contactadas y no contactadas, pero también encontramos una amenaza: los metales pesados. Los metales pesados como el mercurio, el aluminio, el arsénico, el cobre y muchos más saben cómo colarse al ambiente, o sea como emisiones a la atmósfera o filtrándose al suelo y al agua. Es decir, los metales pesados logran infiltrarse a lo que sería la biosfera. Y ahí paramos un ratito, tenemos que pensar. Es decir, que los metales pesados están en el aire que respiran las comunidades indígenas, están en los alimentos que ellos consumen e incluso en los alimentos de los animales de los cuales ellos consumen. Sí, este es el resultado final, pero ¿cómo afectan estos químicos a las poblaciones y a las especies? Pues se ha registrado un gravísimo aumento de las concentraciones de mercurio en la cuenca amazónica ecuatoriana, aproximadamente unas 800 toneladas anuales, y esto enciende las alarmas para las autoridades ambientales ecuatorianas. El estudio salió apenas en los últimos días de febrero y fue realizado por la Universidad de las Américas, la WWF de Ecuador, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Royal Ontario Museum. Es decir, tiene que venir un estudio con tanto esfuerzo e inversión de por medio para que las autoridades ambientales le pongan un poco más de ganas y compromiso a los recursos naturales. Y ojo con esta palabra, que ya mismo voy a hacer un detalle. Entonces, tenemos 800 toneladas de mercurio en el agua, pero ¿cómo llegaron los investigadores a estos resultados? ¿Cuáles son los sectores de producción involucrados? ¿Y cómo ingresan los metales pesados a los ecosistemas amazónicos? Y también cuáles serían los efectos para la dieta de las personas que habitan en estos sitios. Pero antes, vamos a hacer un pequeño ejercicio, y esto tiene que ver con la palabra de recursos naturales que les había mencionado hace unos segundos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio súper rápido. Esto nos va a ayudar a ver la naturaleza de otra manera, o quizá no, depende de cada persona, pero vamos a hacer la prueba. Al menos vamos a cuestionarnos la perspectiva que tenemos hacia la naturaleza. Te voy a decir una palabra y quiero que extraigas lo primerito que se te venga a la mente, y esto tienes que hacerlo sin filtros. Como si te digo perro, piensas en un perro, y así lo mismo. Entonces, la palabra sería recursos naturales, ¿ok? Tienes tu pensamiento, ya lo tienes, no lo filtres, no lo cambies por otro. Es el primero que se te haya venido a la mente por la palabra recursos naturales. Entonces, te cuento, a mí no me gusta mucho decirla, ¿ok? No me gusta llamarle a un espacio natural recurso natural, porque la palabra recurso tiene una connotación a consumir, algo que tú tienes y que en algún momento podrás utilizar para tu beneficio. La cosa es que este paisaje amazónico del cual hablamos el día de hoy no tiene por qué ser visto como un recurso natural. Obvio que es usado, pero por las comunidades que nacieron ahí. Es decir, estos recursos son de ellos, no son nuestros. Podemos verlos, podemos disfrutarlos, estamos agradecidos de que estén ahí, nos hacen tanto bien, pero no podemos tocarlos. Ese es el mensaje que les quería dar. Entonces, la cosa es que yo antes pensaba que recursos naturales era el único modo de verlo, pero me lo cuestioné cuando en una clase de antropología, acá que estoy haciendo mi maestría, el profesor de antropología mencionó este detalle de la palabra recursos junto a recursos naturales. Obviamente en el campo de la economía existe y está bien sustentado, pero socialmente puede crear esta connotación de consumismo, de que es un recurso que en algún momento lo vas a usar. Y bueno, ese es un pequeño pensamiento que quería impregnar. Ahora vamos a continuar con nuestra investigación, pero es importante, y esto, bueno, lo pueden pensar cuando ya vayan a dormir en la noche y puedan generar su propio punto de vista, su propio criterio.
Listo, continuamos. Entonces, espero que hayan entendido y por cierto, si te está gustando lo que estás viendo o estás escuchando, suscríbete si no lo has hecho aún, deja tu me gusta y recuerda que este contenido también lo puedes escuchar como podcast en la plataforma de Spotify. Entonces, número 1, vamos a dividir esta investigación en varias partes y la primera sería saber cómo se llegó a estos resultados. Se analizaron 360 especímenes de peces que representan 58 especies de las cuencas de los ríos Napo y Pastaza, incluidos los ríos Aguarico, Cuyabeno y Bobonanza. Se evaluaron las concentraciones de 11 metales y los resultados revelan que 15 especies y 53 especímenes individuales de peces exhiben concentraciones de metales pesados que superan los estándares recomendados, con niveles elevados de, especialmente, aluminio, arsénico y mercurio. Y aquí no hablamos solamente de peces, la contaminación también afecta a la fauna de agua dulce, incluidas especies de delfines gravemente amenazadas, como lo son el boto y el tucuxi en la Amazonía ecuatoriana. El mercurio y otros metales pesados pueden afectar a estos delfines en su hígado, los riñones, el cerebro y los sistemas reproductores de estos cetáceos. Número 2. ¿Cuáles son las causas detrás de esto? ¿Cómo ingresan los metales pesados a los ecosistemas amazónicos? Pues la mayor parte de los metales emitidos a este ambiente llegan gracias a actividades de extracción y refinamiento de oro. Entre el 2015 y 2021, la minería creció un 300% en la Amazonía ecuatoriana. El estudio fue realizado por Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina y la Fundación Ecociencia, y detectaron que toda actividad minera, tanto legal como ilegal, cubría más de 7.495 hectáreas, estamos hablando de unas 8.000 hectáreas casi, en el oriente ecuatoriano, y que al menos el 46.7% de la minería detectada se ubica en territorios indígenas. Los metales pesados ingresan a los ecosistemas amazónicos a través de la actividad humana, así como de la erosión geológica y el vulcanismo de origen natural. Es decir, estamos haciendo una clarificación de que estos metales pesados no solamente ingresan por actividad humana, es normal, es una actividad natural, que sean emitidos a la atmósfera, al ambiente, por actividades de la propia Tierra. Las actividades mineras, hablando exclusivamente de ellas, elevan los niveles de metales pesados del suelo, en el que desarrollan e impulsan la deforestación. Esto reduce la materia orgánica del suelo y aumenta su acidez, aumenta la erosión y la exposición a los rayos UV y temperatura. Se van dando cuenta de que es como un efecto en cadena, ¿ok? Todo esto es un efecto en cadena y así funcionan los ecosistemas. ¿Cuáles son los efectos para la dieta de los habitantes? Ya tenemos claro cómo se realizó la investigación, cuáles son las especies afectadas, pero vamos un poco más allá, porque también habitan los indígenas, como habíamos mencionado en el estudio anterior. Esto es importante porque muchas personas en la Amazonía, especialmente de las poblaciones indígenas y rurales, dependen de estos peces, es muy claro, dependen de estos peces para la alimentación, lo cual puede poner en riesgo su salud en caso de superar una ingesta diaria, y esto está escrito en el nuevo artículo. Si las personas ingieren más de 0,46 kilogramos de pescado en una ingesta diaria, pues ya representa un riesgo para su salud. La contaminación por mercurio es la más preocupante, ya que se asocia con el deterioro de la función cardiológica y neurológica, una actividad enzimática reducida y un aumento del estrés oxidativo, especialmente en las mujeres. Otros efectos documentados de la acumulación de estos metales son el incremento en el riesgo de cáncer de pulmón, la teratología fetal, convulsiones y pérdida de audición en la infancia, e insomnio en adultos, pérdida de memoria, daños al sistema nervioso central y a los riñones. O sea, estamos hablando de prácticamente te está afectando todo.
si ingieres mucho mercurio. Y no solamente mercurio, estamos hablando del aluminio, el arsénico y otros metales pesados. Entonces, me gustaría finalizar este video con buenas sensaciones porque no es una noticia positiva. Pero lo que tenemos aquí, al menos, representa una prueba irrefutable de que al continuar con una sobreproducción industrial, estoy hablando de sobreproducción, ¿ok? Más allá de lo necesario, una sobreproducción industrial sin límites nos lleva a este tipo de consecuencias. Y ya no solo estamos hablando del ecosistema, sino que también con la nutrición, la salud de los habitantes, porque seguramente si esto sucediese en una gran ciudad, tienen la causa lo antes posible. Una fuga de un metal pesado a la atmósfera, digamos en un parque industrial, en una fábrica en medio de una ciudad, así esté a las afueras, obviamente la causa va a ser cerrada lo antes posible. Pero como estamos hablando de comunidades indígenas, pajaritos, mamíferos, que están por allá, a lo lejos, en la Amazonía, entonces pasamos la página, seguimos con el siguiente artículo, no le paramos mucha atención, no le damos mucha bola. Entonces hacemos como que no existe y no pasa nada, pero aquí están en juego los derechos humanos también y los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza también se está contaminando y tiene su derecho de estar limpia. Y aparte los indígenas tienen sus derechos a su alimentación, a su nutrición, y es aquí donde las autoridades ambientales tienen que entrar en juego. Y para los que siguen aquí, muchas gracias, espero que hayan aprendido y hayan pasado un buen rato aquí conmigo. Comparte este programa para que más gente se informe y se eduque con ecología, ciencia e historias que contar. Aquí en The Ambientalist Project.